Sí, sí, puedes ponerlo. Yo te sentí Ya estamos en directo. Estamos en directo, bueno, La ventaja de Fabiola es que la pilles como la pilles, la pillas bien. Siempre. O sea, que- En principio no puede haber botella de agua, pero no importa, Bueno, pues la no ponemos importa, abajo, pues no ya pasa está. nada. Yo me ¿Por qué no adapto. puede haber? Esto nos No. lo dice, a ti no te lo dicen porque eres Yo la tengo jefe. camuflada. Mira, la tiene Yo la tengo camuflada. Pero yo no entiendo por qué. Porque Bueno, es fea. por una sí, que provoca ruido visual. Pero vamos a ver. Ruido visual, Esa pero es la ¿cómo hablamos, explicación, por es la- favor? A mí me han dicho eso, ¿Te das yo cuenta, transmito. Fabiola? Estoy cercado de Contaminación visual será, Eso. más que ruido. Bueno, presentamos a Fabiola Martínez, presidenta de la Fundación Bertín Osborne. Bueno, y lo primero, Sí. nos acaba de llegar un mensaje de Pilar García de la Granja. Sí, Que buenos días, da un gran beso amiga. enorme a Fabiola de mi parte. Sí, O sea que- igualmente. Pilar la quiero mucho. Pilar, que tiene la Fundación Querer, también ha sido una experiencia personal tremenda con su niño y que ha sacado adelante lo último que supimos, niños ucranianos que estaban en estado de shock por los bombardeos y que han aprendido a hablar, porque hay especialistas que a lo largo de los años, porque esto es una tarea durísima y de muchos años, pero que se va acercando gente voluntariamente que es especialista en algo. Y de pronto viene alguien con una cosa gravísima, bueno, imagínate un niño con una aparente parálisis cerebral por el bombardeo y que en un año ha empezado a hablar Sí, porque y a son niños moverse. a los que los estímulos les afecta de manera Y sobre todo especial, si los Fabiola, pillas ¿no? muy jovencitos. Ese tipo de Sí, estímulos bueno. o este tipo de situaciones. Hay un poco de todo. Hay niños Sí. que el daño cerebral les provoca un retraso madurativo y eso hace que los estímulos le lleguen más lentos, ¿no? Claro. Pero hay otros que son hipersensibles a los ruidos, a los colores, a las luces, a la sensibilidad del tacto y bueno, pues es que el tema que tiene la parálisis cerebral es que no hay dos casos que sean exactamente iguales. Sí. Claro. Es que el daño cerebral al final, ¿cómo afecta? Pues según el desarrollo neurológico de cada niño, depende de la estimulación que ha tenido, de la alimentación, son de la genética, son tanto los factores De que la situación que influyen. tenga en casa también, Exactamente. me imagino. Bueno, y para eso está la Fundación Bertín Osborne, porque hasta ahora ha formado a más de 3.500 familias, ha dado más de 4.500 sesiones de atención psicológica y ha ayudado a dar solución a más de 8.000 hogares. Lo subrayo porque me decías antes, Fabiola, que en realidad no atendéis directamente a los niños, y esto es importante decirlo, Sí. sino que es una fundación que se ocupa de las familias, es decir, que ayuda a las familias tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico, como de, bueno, pues de todas las posibles patologías físicas, médicas, etcétera, para que interactúen y sepan dónde ir con ese niño. Exactamente. De hecho, mira, una de las cosas que hemos aprendido en todo este trayecto, que es mucho porque empezó la fundación en el 2009, es que independientemente de la patología que tengan los niños, los padres, las familias, tenemos las mismas preocupaciones, los mismos problemas, muchas veces no sabemos dónde acudir y por eso al final el trabajo de la fundación se ha ido dirigiendo a ayudar a la familia y no directamente a la patología que tenga Fabiola, el niño. aquí comentábamos antes el caso de Jorge Sanz, el caso de Andrés Abel Asturi, el caso de Pilar García de la Granja. ¿En qué momento dais el paso, Bertín y tú, de crear la fundación? Porque es verdad que lo primero es un shock y ahí y mucha gente está absolutamente desprotegida en lo que se ha llamado enfermedades raras, poco frecuentes o no tan poco frecuentes, pero vamos, digamos escasas que se conocen. Pero ¿cómo enfrentarse a eso? ¿Cómo madurasteis la fundación? Pues mira, fácil no fue porque efectivamente, como bien dices, cuando nace Quique mi cabeza estaba en otro lado y la verdad es que, bueno, de forma orgánica, como dicen ahora, por demanda de las propias familias, siendo personajes públicos, cada vez que hablábamos de Quique, pues nos contactaban por miles de maneras, cartas, llamadas, para saber qué estábamos haciendo con Quique, ¿no? Para ellos poder hacerlo también, para ayudar a sus hijos. O sea que en este caso la fama, que es pesada por otras cosas, pero en este caso fue benéfica para estas personas que andan perdidas, los constaban lo mismo. Bueno, es que Primero claro, es qué hago. se da una Exactamente. visibilidad que si no, no Claro, tiene. el haber sido sí. famoso os ha ayudado en este En caso, ese ¿no? sentido, Pero sí. Federico habla de ese shock es al principio, pero ese shock sigue existiendo, ¿no? Porque es un día a día lo que Pues tú tienes mira, que estar... no. ¿No?
No, de hecho esa es una de las cosas que trabajamos lo primero cuando llega una familia que acaba de recibir el diagnóstico. Esto es igual que el duelo por el fallecimiento, tú tienes que trabajar ese duelo por las expectativas de hijo que creías que ibas a tener y luego no has tenido. Entonces todo eso se trabaja emocionalmente para que no te quedes encasillado, encasillada en el tema de por qué no puedo con esto. Al final, eso es una limitante. O sea, yo el shock lo viví hasta que me di cuenta que esto no iba de mí. ¿Sabes? Cuando tú te centras en ti, en tu dolor, en tu tristeza, en tu pena, pues no avanzas. Iba sobre él. Exactamente. Y entonces, claro, llegó un momento en que... ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo a dar ese paso? Que eso tiene que ser casi de un día para otro, Federico, ¿no? más que tiempo, ¿cuántas lágrimas? Porque al final llega un momento en el que te ahogas, no puedes casi ni respirar, ni quieres que nadie te diga nada. Es un momento muy, muy jodido, Sí. muy jodido. Y cualquier consejo en ese momento es como un rechazo absoluto. Yo incluso llegué a cogerme un súper rebote porque la psicóloga en el Hospital La Paz, que fue donde nació Quique, nos llegó a decir como consejo que pensáramos en tener otro hijo. ¿Y sabes cómo lo tomé yo? Dije, ¿y qué hago con este? Lo dejo en un rincón, lo tiro a la basura y me busco otro nuevo, entero, completo. O sea, fíjate hasta qué punto es importante que superemos ese shock y luego que la información que se recibe desde el minuto 1 ya sea terapéutica, ¿sabes? Que te ayude a sentirte, pues que no estás solo, ¿no? Que al final es un poco lo que abre el canal para poder escuchar consejos, para poder seguir caminos, A mí, al principio no me hizo falta ayuda psicológica. También es verdad que en ese sentido, como matrimonio hicimos un buen tándem, porque yo una vez que superé mis llantos de no poder respirar y darme cuenta que mi hijo estaba en la UCI, que se podía morir y que esto no iba de mí, sino de ayudarlo a vivir, ¿no? Sí. Entonces, mi listón estaba en, por favor. Y en ese momento me volví más creyente que nunca, porque en ese momento yo decía, Dios, déjamelo disfrutar. Y pues una vez que superé eso, nunca sentí, y esto también es importante para muchas familias, que en este caso el padre, Bertín, nunca me metió más presión, ¿no? Hay veces que no lo haces conscientemente. Sí, pero tú te sientes presionada. Pero te sientes presionada, ¿no? Porque, pues una madre instintivamente cuando nace su hijo se siente absolutamente responsable de esa vida. Sí. Y en este caso, pues yo tuve un buen compañero. A mí él siempre me dijo, no te preocupes, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, vamos a luchar por él, va a ser el niño más feliz, y eso hace mucho. Y en ese sentido, Fabiola, ¿cuáles son las 3 líneas para todas las personas o 4 que nos están escuchando que vosotros proponéis en la Fundación para ayudar? Porque creo que hay atención, pues eso, judicial, psicológica, lo que tú decías para ese duelo, que no es un duelo de la muerte. Es un duelo de la vida. Sino es un duelo de la vida para aceptar de los golpes, para aceptar que el hijo no tiene esa imagen o esas expectativas que tú tenías sobre él. En fin, todas esas ramas, ¿qué podemos encontrar? Pues mira, nosotros en realidad casi que podemos decir que somos únicos como fundación porque en algunos casos incluso trabajamos ad hoc para las familias. Yo creo que lo fundamental que tiene que saber alguien que esté en una situación que necesite nuestra ayuda es que cualquier cosa que necesite estamos para ayudarles. Básicamente lo que nos encontramos a lo largo de todo este trabajo es que hace falta mucho asesoramiento jurídico para saber qué va a pasar, porque el no saber qué va a pasar con nuestros hijos cuando no estemos es algo que nos machaca. Una de las grandes preocupaciones. Una de las grandes preocupaciones. Luego, asesoramiento médico. También muchas veces no estamos a gusto porque no nos comunicamos bien con el médico, porque no estamos de acuerdo con ciertos procedimientos o diagnósticos y necesitamos a alguien que nos diga,
otra opinión, pues en nuestro patronato hay un miembro que es médico, retirado, pero médico, que tiene muy buena reputación y además que colabora con compañeros y nos ayudan a redirigir a esas familias, orientarla para que según puedan de tener... dónde sean también, claro. Pero fíjate que lo bueno que tenemos es que nosotros atendemos en toda España. O sea, Claro. como casi todo se hace a través de consulta telefónica, da igual de dónde nos llamen. También mucha buscamos las maneras. videoconferencia. Fíjate, otra ventaja de ser Fundación Bertín Osborne, ¿no? El hecho de tener el nombre que tiene la fundación, que a veces se ha cuestionado también, nos permite abrir muchas puertas. O sea, Claro. es más fácil muchas veces que Está con una identificado. llamada se levante el teléfono. Pero, por ejemplo, las autoridades ayudan mucho a familias como las vuestras. Me refiero a ayuntamientos, gobierno, Mira, ministerios. honestamente, si lo hicieran, nosotros no tendríamos que hacer todo lo que hacemos. También es verdad que muchas veces no se puede abarcar todo, pero que pueden hacer más, por supuestísimo. Aquí hay mucho vacío según las comunidades. No voy a entrar en mucho tema porque no tengo toda la información y no quiero errar, pero hay mucho vacío. Y hay Hay mucha comunidades que desprotección. te dan más ayudas que otras. Esa es otra rama. Nosotros tenemos convenios con otras fundaciones, con otras entidades que están especializadas en temas concretos. Entonces, pues, por ejemplo, todo lo que son ayudas sociales, gestiones administrativas, eso es un... Es un No se puede galimatías decir que palabrotas, sí, ¿no? sí, sí. Puedes decir lo que quieras. Esto es bueno, una la voy empresa a decir privada. medio light. Sí. Es un puñetero laberinto. No, y además ahora con todo el Es mundo un online laberinto. y tal, bueno, si es no que tienes no un sale uno documento no te vivo. dan otro, no sé qué, Sí, no sé sí. cuánto. Y todo es para que te aprueben pues unos pañales, Sí. que son vitales para muchos de nuestros niños. O unas ayudas técnicas como unas férulas, unas sillas, pues eso es... La También grúa, ¿no? Fabiola, Nos habló Bertín de la grúa, que cuesta un pastizal para poder levantar todo aquí, cuesta un que dineral. ¿no? Todo cuesta un dineral. Y También, la verdad Fabiola, es que la autoayuda, que es algo que Sí. o sea, todo el trabajo con psicólogos, coaching, etcétera, para los padres, porque si ahí no están fuertes los padres, se viene abajo todo, ¿no? ese es nuestro fuerte. Por Digamos eso. que esa es la línea en la que más vacío hay todavía, porque hay muchas fundaciones que se dedican a los niños y tienen apartados para trabajar con las familias, pero el autocuidado muchas veces se deja a un lado. Y El las síndrome familias, del cuidador quemado. exactamente, Sí. y las familias no nos lo permitimos. O sea, una madre cuidadora muchas veces ni se queja porque es que parece que se le cae el mundo encima. Y necesitamos dormir, necesitamos tiempo para nosotras, necesitamos desconectar y no tener que hablar de recuperar enfermedades, nuestra de médicos, de espalda, discapacidad. los Exactamente. dolores de espalda, todo eso, es Sí. que Exacto. Y Mira, decir, yo- ¿y qué película has visto? ¿No? Que es decir, un Exactamente. minuto fuera. Un y minuto siguen fuera siendo de en eso. la mayoría mujeres las cuidadoras. Sí, yo creo que ahí hay, bueno, yo creo que hay dos componentes importantes. Uno es cultural, Ujú. que pues nos educan en esa filosofía de que las mujeres tendemos a ser más solidarias o más generosas, ¿no? Y luego el componente natural primitivo. El biológico, No, biológico, que es la madre. Exactamente, La madre, el primitivo, eso es. que es, nace mi cría, si yo fuese una leona, pues imagínate, mataba, ¿no?, a cualquiera que se le acerque a mi niño. Pues esos dos componentes hacen que casi siempre sea la mujer, la madre, la que asume el rol de cuidador. Fabiola, ¿cómo podemos colaborar con la Fundación Bertín Osborne para que todos estos proyectos se pongan sigan estando en marcha? Pues mira, casi siempre cuando se habla de cómo ayudar, la gente piensa en dinero. Obviamente es necesario, porque muchos de los profesionales que están detrás de esa línea de teléfono, detrás de esa consulta, son profesionales que trabajan. Y que también tengo que decir que una de las faenas de este tercer sector es que al final parece que por ser solidario es de menos valor, ¿no? Entonces, pues
parece que tienen que trabajar gratis, pero no es así. Entonces sí hace falta ayudas económicas. Tenemos un proyecto que se llama Dona 2, significa dona 2 euros al mes, y con eso podemos ayudar a muchísima gente. Ese es uno de los proyectos. Hay mucha información a través de la página web. De hecho, el primer pantallazo que se encuentran habla de este proyecto, Dona 2. También tenemos profesionales que se ofrecen para colaborar con nosotros, y eso también es importante, porque si pueden ayudar a las familias. Hay un señor en Sevilla, aparece un señor de Sevilla que vive allí y que ya tienes a quien acudir. Claro. Exactamente. Luego, bueno, hay una rama de la que no hemos hablado, pero que también es muy importante, es la formación. Nosotros hacemos talleres actualmente en 7 ciudades de España, y las familias asisten a nuestros talleres con profesionales, diferentes temáticas. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una ronda de talleres que tratan sobre la afectividad y sexualidad en personas con discapacidad, que es un tema que preocupa muchísimo, claro, sobre todo porque no sabemos gestionarlo, porque no sabemos, las familias hablo, de cómo... Es que saber tranquiliza, es la ignorancia lo que... Exactamente. Claro, sí. Mira, si no tienes información, no sabes hacia dónde tienes que ir, y eres carne de cañón de cualquier... Y sobre todo de internet y de las cosas que te ofrecen por ahí, tal y cual. A nosotros nos han llegado... ¡Ay, qué pena! Bueno, tengo muchas cosas que contar. Bueno, pues vuelve la semana que viene. Sabes que yo hablo lento y muy así. No, hablas muy claro, Fabiola. Voy a hablar rápido. Estás hablando perfecto. Se está entendiendo todo, que es lo importante. Aparte, esto se ve, fíjate, en YouTube nos siguen 630.000 personas. ¡Qué maravilla! O sea, esto lo van a ver, este fragmento lo van a ver, te van a ver a ti. Yo, sinceramente, yo creí que esto estaba bien, pero no que era tan importante. Y eso lo has transmitido, pero perfectamente. Ayudar siempre es importante. No, pero en este caso y en esta fundación en concreto, yo no tenía idea de la magnitud de la labor que al final habéis emprendido ese día en que Bertín te dijo, bueno, venga. A por ello. Sí. Es. Fabiola, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por este espacio para darnos a conocer. Faltaría también. más. Con la línea Mediterráneo nos despedimos. Ya sabes que yo, por ejemplo, me gusta la crema despigmentante porque tiene esa Fabiola especie ya de goma de se lo ha borrar. dado porque no tiene ni una mancha. bueno. Pues es como una gomita de borrar que nos va quitando las manchas y nos previene de las siguientes. Tiene doble función. Una, te borra lo superficial, y otro, evita que la melanina maldita que está ahí pues esperando. Mediterráneos.com, encima nos lo mandan a casa. Mañana volvemos. Hasta mañana a las 6, pásenlo bien.